La izquierda te acusaba. Si uno entrevistaba a la izquierda, la derecha acusaba. Recordamos, y por lo menos 4 colegas más son testigos, de cómo en la ofensiva hasta el tope, cuando nuestras agencias estaban instaladas en el Camino Real, el Departamento 2 de la Policía de Hacienda marcó los rostros o las cabezas de 4 periodistas, entre ellos su servidor. Don Mauricio estaba tranquilo en su confort dorado y esa fue parte de la confrontación que tuvimos como periodistas. En cuanto a lo que dice que yo fui multado o que trabajaba con arena, mi pequeña agencia, un changarro que tiene 30 años de existencia, de la que vivo y coloco anuncios con mis créditos fiscales legales autorizados por Hacienda, pues precisamente, yo debo decirlo, si a mí me buscan para ir a anunciar un evento de Nuevas Ideas, yo voy si me pagan. Si me contratan para ir a anunciar la proclamación del Chino Flores, yo voy si el Frente me paga. Es mi trabajo. Pero lo difícil, Mauricio, y esto es contigo en forma directa, deambula por Guatemala, oílo bien, deambula por Guatemala con su pequeña hija, una amiga recepcionista. Te lo digo y te lo recuerdo. Por respeto a ella y a su pequeña criatura, no voy a mencionar los nombres. Por respeto a ella y a su pequeña criatura, no voy a mencionar los nombres. Esta es parte de la estela de irresponsabilidad y cobardía que dejaste ya no solo en El Salvador. Esta persona, esta señora y su pequeña princesa tuvieron que salir del país. Tú pagabas $4,000 mensuales que se le entregaban a el propietario de la vivienda donde sobrevivía esta persona, y lo sabes muy bien, este personaje que recibía la plata es un diputado activo en este momento. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Verdad? Así es que sigamos, Mauricito, conmigo, papá, hasta el final, a ver quién de los dos queda vivo. Tú pagabas $4,000 mensuales que se le entregaban a el propietario de la vivienda donde sobrevivía esta persona, y dicho sea de paso, y lo sabes muy bien, este personaje que recibía la plata es un diputado activo en este momento. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Verdad? Así es que sigamos, Mauricito, conmigo, papá, hasta el final, a ver quién de los dos queda vivo. Yo aquí sigo libre, trabajé y trabajo para las estructuras que contratan mi agencia previa presentación de mi crédito fiscal. Y el caso que tú dices de evasión de impuestos, que no es más que otra falacia, justo ocurrió en tu gobierno, porque la campaña se la hice al ingeniero Rodrigo Ávila, al que tú derrotaste en las elecciones. Y luego tú llegaste al ministerio, llegaste a la presidencia y colocaste la gente que tú querías. Me mandaste fedatarios que encontraron, nada, absolutamente nada. Así es que tú seguí mintiendo, que yo seguiré contando aquí la historia. Dichosamente, por respeto a las señoras y a sus criaturas, no menciono nombres, pero sí sabes a qué diputado me refiero en la actualidad, que recibía de tus manos, ¿sí?, $4,000 por la renta de la casa en la Santa Elena. ¿Más pistas, mi niño? Siendo con mucha firmeza, yo no le temo la justicia. Mire, si es que él no le teme a la justicia, sencillamente porque nunca ha sido juzgado, porque siempre ha estado cerca del poder. Es mentira eso que dijo de que cuando le capturaron al hijo, por hurto o por robo, yo le pedí, bueno, acaba de caer un rayo cerca de aquí, yo le pedí a la fiscalía que lo hundieran en la cárcel, lo pudrieran en la cárcel. Yo no puedo pedir eso. Yo no controlo al fiscal, nunca lo controlé. No sé ni en qué momento se dio ese proceso. Yo no estaba pendiente de Raúl Beltrán Bonilla, era de los que menos me interesaba saber qué opinaban. Y mucho menos de su hijo. Si su hijo fue detenido es porque cometió un delito. Bueno, él entiendo que salió diciendo, luego me comentaron que salió diciendo en un programa radial que tenía en la KL, una crónica, salió diciendo, bueno, mi hijo ya está adulto y que responda como adulto. Y si tiene algo que ver, pues tendrá que pagar. Y si no, espero que se le exonere de responsabilidad. ¿Yo por qué interés iba a tener en hundir a su hijo? Sobre todo a su hijo.
Y segundo, ¿qué interés iba a tener en él? Si para mí él siempre ha sido un periodista insignificante, corrupto, mercenario de la información, que ha trabajado para los gobiernos en turno, oreja durante la guerra, responsable de la muerte de varios colaboradores del FMLN que él les puso el dedo. Y eso lo tiene que asumir, por más que diga que no es así. Él se robó el dinero de la agencia UPI. No es que llegó una representante ecuatoriana de la UPI, que era la jefa regional, y por diferencias, por discrepancias, lo despidió y entonces le indemnizaron con $35,000. No, todo el mundo sabe de que él malversó junto con su esposa, que la tenía trabajando ahí en la corresponsabilidad de la UPI, que operaba en una oficina en el Hotel Camino Real, en la segunda planta. Él se robó ese dinero. Se lo robó sencillamente. Y él recibía dinero también de la Fuerza Armada. Él le pasaba información a la Fuerza Armada y a la guerrilla. Entonces era un infiltrado. Esa ha sido la trayectoria de Raúl Beltrán Bonilla. Tanto así que dígame usted, tantos años de ejercicio periodístico, 40 años, dice. ¿Y qué premio ha ganado? ¿Qué galardón ha obtenido? Ni nacional, ni mucho menos internacionalmente. Él ha sido un mal periodista, un periodista mediocre que hoy, por alguna razón, TVM le ha dado un espacio, que había que ver cómo lo paga, porque yo entiendo que no está contratado por TVM, sino que bajo juego es de su exclusiva responsabilidad y propiedad, había que ver cómo lo mantiene, porque ahí hay que pagar. Una hora de transmisión no es así, no es comida de hocicones, hay que pagar. Porque el canal tiene que pagar camarógrafos, tiene que pagar estudio, consumo de energía, tiene que pagar producción. Porque yo sepa, él no tiene un estudio de grabación ni un estudio de producción. Y eso yo lo conozco muy bien porque cuando a mí me despidieron de Canal 12 Televisión por diferencias editoriales, no por mediocridad, porque ya para entonces yo ya llevaba acumulado varios premios internacionales como 10 premios nacionales. Cuando a mí me despidieron, los señores de TV Azteca que habían comprado el 75% del capital accionario de Canal 12 y después se hicieron de la totalidad del Canal 12 porque don Jorge Sedán, su antiguo propietario fundador, les vendió finalmente todo. Cuando a mí me despidieron, yo decidí ir a fundar una sociedad que le llamé Noticiero y Entrevistas. Reuní algunos capitales, no grandes capitales, por supuesto, pero sí reuní algunos capitales y algunos amigos que tenían algún dinero y les convencí para que invirtieran en el programa y que eso podía generar rentabilidad si lográbamos colocar nuevamente en mi programa, así como fue la entrevista al día, la entrevista con Mauricio Funes, y comprar un espacio en Megavisión, primero en el canal 19 y luego en el canal 21. Eso lo negociamos con don Tony Sapi. Entonces, yo sé lo que cuesta eso. Teníamos que tener por lo menos de 12 a 15 patrocinadores para financiar toda esa operación, porque yo no recibía dinero del gobierno, yo no recibía dinero de ningún partido político. A mí nunca me compraron voluntades, al contrario, a mí me persiguieron. Hubo un tiempo en que yo tuve agentes del PPI, de la División de Protección de Personalidades, porque me habían amenazado. A mí me amenazó el FURODA, un frente de ultraizquierda que se llamaba Frente Unido Roberto Dahuizón y aparecía una lista de periodistas a perseguir. ¿Cuándo Raúl Bonilla ha aparecido en una lista? En tiempos de la ofensiva final, yo estaba también en una lista para ser exterminado, así como varios dirigentes de la oposición, como los sacerdotes jesuitas. Afortunadamente no fui exterminado. Afortunadamente me pude desarrollar, pero sí fue varias veces amenazado. Yo estuve incluso viviendo fuera de mi casa habitación y durmiendo ahí en el canal 12. ¿Pero él cuándo? ¿Cuándo? Él no ha sido amenazado por nadie, ni por el FMLN ni por la derecha. Él ha hecho un trabajo mediocre. Él es un dichalachero que vive de eso. Pues bueno, viene él y asegura eso. ¿Qué interés podía tener yo en perseguir a su hijo? No soy tan mezquino como para hacer eso y cobrarme mis diferencias con un periodista a través de su familia, a través de su parentela. Pero ¿qué fue lo que descubrió? Además, a ese momento, ¿habían diferencias con Raúl Beltrán Bonilla? No, sé que para mí él no significaba nada si yo ya era presidente de la República. Yo tuve diferencias con Raúl Beltrán Bonilla durante la cobertura de la guerra. Después, en los años 90, yo a él ni le veía. Él trabajaba en una radio que para mí no significaba competencia. Mi diferencia era con la Telecorporación Salvadoreña. Mi diferencia era con los presentadores de noticias y los periodistas de la Telecorporación Salvadoreña, porque esa era nuestra competencia. O más bien, nosotros éramos competencia de ellos. Pero a mí Raúl Bonilla no me interesaba lo que publicaba, las crónicas que publicaba en la KL, porque no tenían la incidencia que tenía mi entrevista. No tenía la incidencia nacional que tenía la entrevista. Prueba está que eso me permitió ser candidato a la presidencia de la República. Y era lo sumo que ha aspirado de ser candidato a una diputación por Oriente, y que ganó una vez y luego ya no pudo ganar. Pero bueno, dejemos eso. Yo acabo de descubrir, y lo mencioné en un post que subí, y que lo voy a leer, y digo, el mercenario de la prensa, Raúl Beltrán, nos debería aclarar qué hizo con el IVA que algunos medios del país pagaron por la venta de espacios publicitarios para la colocación de la propaganda del candidato presidencial de Arena en el 2009, Rodrigo Ávila.
Estamos hablando de $300.000. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, sigo, mejor sigo. Por esos años, Beltrán Bonilla era dueño de una pequeña agencia de publicidad que fue contratada por Arena para colocar propaganda electoral en algunas radios y televisoras del país y para sobornar periodistas de cara a las elecciones. El dinero provenía de la partida secreta de Capres, manejada por Elmer Charlet, que era el secretario privado de Tony Saca. Aparte de por recibir dinero de la partida secreta, se constituye el delito de lavado de dinero, Raúl Beltrán se apropió indebidamente del IVA que debía haber trasladado al Ministerio de Hacienda, razón por la cual no obtuvo la solvencia fiscal cuando intentó ser diputado por primera vez. Antes de entrar a la legislatura en el 2018, en el periodo anterior, no sé si fueron las elecciones del 2015 o las del 2012, pero él intentó ser diputado. El problema es que no le dieron solvencia, el Ministerio de Hacienda no le dio solvencia, porque tenía ese problema administrativo de evasión de impuestos y retención del IVA, que él tendría que haber trasladado, porque el IVA lo pagaron las empresas que le compraron publicidad o que más bien le vendieron espacios de propaganda a el partido Arena para la campaña presidencial de Rodrigo Ávila. Pero él se quedó con ese dinero. Solo pudo negociar hasta su segundo intento en el 2018 cuando gana una diputación, la única que ha ganado, del 2018 al 2021.